el segundo bloque de Foro Médico y hablando de salud mental. Sin salud mental no hay salud, así titulamos el programa de hoy, y también hablando un poquito del Congreso Internacional Latinoamericano que se va a realizar del 11 al 14 de octubre. Vamos a volver a repetir dentro de un ratito nada más con los miembros acá de la Federación Latinoamericana de Asociación de Psiquiatría, FLAPIA, todo lo que se refiere a este encuentro internacional que se va a llevar a cabo acá en Paraguay. Y bueno, y en relación a los problemas de salud mental que hay en Paraguay y en la región, ¿cuáles serían las consultas más frecuentes que se dan en consultorio? Bueno, nosotros como psiquiatras infantiles, las consultas más frecuentes que tenemos, por lo menos en mi caso, yo ya estoy jubilado, ejerzo solamente en privado, son las consultas por trastornos de ansiedad en los niños, diferentes manifestaciones por depresión, y en los adolescentes, las consultas que por lo menos a mí me toca ver, desgraciadamente son los casos de niños, de adolescentes que sufren de adicciones de diferentes tipos. ¿Qué es la adicción? En la mayoría de los casos, desgraciadamente, son poliadictos, es decir, no son adictos únicamente a una sustancia, sino a 2, 3, 4 sustancias. Decimos también, doctora Nora, que llegamos tarde muchas veces a la consulta de los terapeutas, psiquiatras, psicólogos, porque es como que la salud mental, nosotros asumimos que es el último problema que puede tener un ser humano después de lo fisiológico, de cualquier enfermedad, ¿sí? Sí. Y nunca damos la vuelta o invertimos y decimos, puede ser que de acá empiece el problema real para todo el resto. Sí. ¿Qué me dice? Sí, en realidad que por nuestra cultura, en nuestro país sobre todo, sigue siendo así como un tabú irse al psiquiatra. Sí. En los últimos tiempos, en los últimos años, por lo menos la gente va más a las consultas de psicología. Psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, donde niños, sobre todo de la primera, segunda infancia, y son ellas las que son las promotoras de las consultas en psiquiatría infantil. Siempre a nosotros nos llega en forma indirecta el paciente. A lo mejor es el último eslabón ir al psiquiatra infanto-juvenil. Y ahí ya es una llegada como tardía, ¿no? Muchas veces es una llegada tardía y eso hace que el tratamiento sea más prolongado por más tiempo y el proceso de rehabilitación también lleva más tiempo. De hecho, que la crisis de pánico o crisis de ansiedad, como se la conoce también, primero van al cardiólogo, van al médico general, al médico de familia. Lo último que hacen es consultar con un psiquiatra, con un psicólogo o con alguien vinculado a la salud mental, porque se asume, o el paciente asume, que es algo fisiológico. Jamás lo pasan por el plano psiquiátrico. ¿Y qué origen tiene la crisis de ansiedad? ¿Es más psiquiátrico o es más fisiológico? Psiquiátrico. Es psiquiátrico. Por ejemplo. Primero hay angustia, Sí. miedo, y después viene la ansiedad, ¿verdad? Que la ansiedad ya es una somatización, es decir, va por el cuerpo. Soma significa cuerpo, es cuando los síntomas o las energías o las emociones negativas ya se canalizan por el cuerpo. Entonces el paciente empieza a tener taquicardia, es decir, muchas palpitaciones, falta de aire, puede tener problemas gastrointestinales. Entonces va así como peregrinando por los otros especialistas hasta llegar a la psiquiatría. Ya. Hay como una negación para llegar al psiquiatra, ¿sí? Hay un prejuicio muy Sí. grande. Sucede, desgraciadamente, en nuestra cultura paraguaya, que la gente lo primero que dice, yo no estoy loco para ir al psiquiatra, ¿verdad? Entonces, existe una negación del problema y a la vez una gran resistencia para acudir al especialista que realmente puede dar alguna solución
al problema que sufre el paciente, ¿verdad? Y esto que usted mencionaba, que en los casos de crisis de pánico, bueno, se explica mucho por el hecho que decía la doctora que los síntomas se vuelven somáticos. Entonces el que sufre palpitaciones o puntadas en el corazón, bueno, se va desesperado al cardiólogo, o el que tiene problemas gastrointestinales al gastroenterólogo y así, ¿verdad? Pero Es un peregrinar, como es un dice. peregrinar, y desgraciadamente que cuando que los médicos generalistas o de otras especialidades deberían de reconocer y de recomendar al paciente que es un problema psiquiátrico y que tiene que consultar al psiquiatra. ¿No derivan? ¿No derivan los profesionales? Pregunto. Sí, derivan. Derivan. Hoy derivan. Sí, los Ujú. pediatras. Eso es muy importante. Los neuropediatras Sí. nos derivan pacientes y todo el área de psicología. Ujú. Ahora, el enfoque terapéutico ha cambiado también, porque ese es otro preconcepto que existe. De voy al psiquiatra y me va a dar un ansiolítico, me va a dar pastillas, me voy a volver un adicto a las pastillas. Yo estoy repitiendo lo que dice la gente en general. Yo sé que no es así, doctor. No me mire de esa manera, pero es lo que No, dice la gente. Estamos tratando de entrar en contexto lo que dice la Estoy señora entendiendo. en casa, ¿verdad? Sí, sí. Es así. Es así, Así. efectivamente. Hoy día se sabe que la combinación de un tratamiento eh, debe ser farmacológica y psicoterapéutica. O sea, se sabe que cuando se aborda un caso o un paciente desde ambas perspectivas, se resuelve mucho mejor y mucho más rápidamente. Y en un porcentaje también mayor. Más de 33% de los pacientes que reciben una terapia farmacológica acompañada de una psicoterapia mejoran en un 33% más que los que reciben el abordaje o solamente de pastillas, como dice usted, o solamente de psicoterapia. Y el abordaje farmacológico también ha evolucionado. Hoy contamos con diferentes fármacos que no son los mismos de hace 30 años atrás, Sí. ¿o no? Sí, hay una variedad de Sí. psicofármacos y en la infancia tienen sus indicaciones precisas, la edad en que podemos iniciar un psicofármaco y también de acuerdo a cada diagnóstico. Es muy importante hacer un diagnóstico para iniciar un proceso terapéutico. En salud mental en general se trabaja en equipo, se debe trabajar en equipo y más todavía los que trabajamos con niños y adolescentes tenemos que tener un equipo de trabajo o multidisciplinario o interdisciplinario, es decir, a veces estamos en un hospital público, por decir así, entonces no tenemos en lo multidisciplinario en un solo lugar, pero sí lo podemos hacer enlaces con otras profesiones, como nosotros lo que trabajamos con niños tenemos que saber trabajar con la fonoaudióloga, con la psicóloga clínica, con la neuropsicóloga infantil, con la psicopedagoga. Es más, nuestros niños, gracias a la ley de inclusión escolar, hoy en día nuestros pacientes están incluidos en escuelas normales y también trabajamos en forma directa y interdisciplinaria con los colegios, con las escuelas, ¿verdad? De acuerdo al nivel, porque la ley le protege hoy a nuestros pacientes. Bueno, vamos a volver y vamos a hablar después también en el otro bloque mucho más del Congreso, porque tenemos invitados internacionales también que están llegando. ¿De qué países? Tenemos de Argentina, Ajá. Brasil, Uruguay, México, Bolivia, también viene Qué bueno. de España, de Barcelona.
Qué lindo. Es de decir, Dominicana, Dominicana, de Centroamérica. Es un de El mega, Salvador. un mega El congreso Salvador. ese. Sí, sí, sí. En el Paseo de las Galerías va a ser. Sí, va a sí. ser en el centro de convenciones del Paseo de la Galería. Excelente. Bueno, vamos a un corte, me permiten, un corte brevísimo y enseguida regresamos.